Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar un tema que ha estado en boca de todos, un tema que despierta mucha curiosidad y admiración. Hoy vamos a hablar de Undercell y específicamente, de esa conexión que muchos especulan, esa posible inspiración que encuentra en Kerem Bürsin. Sí, así como lo leen, vamos a sumergirnos en el Undercell. ¿Kerem Bürsin es su mayor inspiración y el secreto? Prepárense para un viaje fascinante por los entresijos de esta dupla que conquistó corazones, analizaremos sus interacciones, sus carreras y por supuesto, esa chispa que parece haber existido. Y antes de que nos lancemos de lleno a este emocionante debate, quiero recordarles algo importantísimo: si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora sí, vamos a empezar. La pregunta que nos trajo hasta aquí es directa: ¿Kerem Bürsin es la mayor inspiración de Undercell y, más allá de eso, es él su secreto para alcanzar tantas cimas en su carrera? Es una pregunta cargada de especulación, alimentada por los miles de fanáticos que siguieron su relación y su trabajo juntos en Senkalkam. Y es que, seamos honestos, la química entre ellos era palpable. No era solo una actuación, para muchos era algo genuino que traspasaba la pantalla. Undercell, desde que se dio a conocer, ha sido una figura meteórica en el mundo del entretenimiento turco y cada vez más a nivel internacional. Su belleza es indiscutible, pero lo que realmente la ha destacado es su talento, su carisma y esa capacidad de conectar con el público. Y en medio de este ascenso vertiginoso apareció Kerem Bürsin, su coprotagonista, quien se convirtió no solo en su pareja en la ficción, sino también en su pareja en la vida real durante un tiempo. Muchos se preguntan si en ese periodo de profunda conexión y colaboración, Kerem no solo fue un compañero sentimental, sino también una fuente de motivación e inspiración para Hande. Pensemos en el contexto. Ambos eran actores jóvenes con carreras en ascenso, pero con trayectorias y experiencias quizás distintas. Kerem, por ejemplo, tuvo una educación y una vida en el extranjero que quizás le aportaron una perspectiva diferente. Podría ser que él le haya abierto nuevos horizontes, le haya animado a explorar facetas de su actuación que ella aún no había descubierto. La inspiración puede venir de muchas formas: de alguien que te anima a superar tus límites, que te desafía a ser mejor, que comparte contigo una visión del arte. Y cuando hablamos de Kerem y Hande, es innegable que trabajaron muy de cerca. Compartieron innumerables horas en el set, se enfrentaron a retos actorales juntos, celebraron éxitos y seguramente también se apoyaron en momentos difíciles. Es natural que esa convivencia y esa admiración mutua se traduzcan en inspiración. Ahora, ¿podríamos afirmar que Kerem es su mayor inspiración? Esa es una afirmación bastante contundente. La inspiración es algo muy personal e íntimo. Hande, como cualquier artista, seguramente tiene una constelación de influencias: actores que admira, obras de arte que la conmueven, experiencias de vida que la moldean. Pero es posible que en esa etapa particular de su vida y carrera, la energía y la visión de Kerem hayan sido un catalizador especialmente poderoso. Pensemos en cómo las relaciones pueden potenciar a las personas. Cuando uno encuentra a alguien que cree en ti, que te anima a perseguir tus sueños con más ahínco, que te reta a salir de tu zona de confort, esa persona se convierte en un faro. Y si a eso le sumamos la pasión compartida por la actuación, el deseo de crear proyectos de calidad, la comprensión de las presiones de la industria, la mezcla es explosiva. Y luego está la pregunta del secreto. ¿Es Kerem el secreto del éxito de Hande? Aquí debemos ser cautelosos. El éxito de Undercell es multifacético. Su belleza, su talento natural, su dedicación, su profesionalismo, su habilidad para elegir proyectos que conectan con el público y una dosis de suerte, todo ello ha contribuido a su estrellato. No podemos atribuir su éxito únicamente a una persona. Sin embargo, es posible que Kerem haya jugado un papel importante como factor X en un momento crucial. Quizás su presencia y apoyo le brindaron una seguridad adicional, un impulso que la ayudó a dar ese salto de calidad o a asumir roles más ambiciosos. En una industria tan competitiva, tener a alguien que te impulsa, que te da esa confianza extra, puede marcar una diferencia abismal. Analicemos cómo se manifestaba esta posible influencia. En las entrevistas conjuntas se les veía cómodos, riendo, compartiendo anécdotas. Había una complicidad que trascendía lo profesional.
Cuando hablaban de su trabajo a menudo se elogiaban mutuamente, destacando las fortalezas del otro. Kerem, con su enfoque más analítico y su experiencia en el extranjero podría haber aportado a Ande una visión más estratégica de su carrera, quizás animándola a buscar proyectos internacionales o a diversificar su portafolio. Y Ande, con su conexión innata con el público turco y su dulzura natural, seguramente inspiraba a Kerem a mantener esa autenticidad que tanto gusta. Además, ambos demostraron una gran evolución actoral durante su tiempo juntos y después. Ande, en particular, ha asumido roles más complejos y ha mostrado una madurez interpretativa que la ha consolidado como una actriz de peso. ¿Pudo Kerem haberla animado a salir de su zona de confort actoral, a desafiarse a sí misma con personajes más dramáticos o intensos? Es una posibilidad muy real. La inspiración no siempre se trata de imitar a alguien, sino de tomar prestada su energía, su enfoque y su valentía. Sin embargo, también es crucial reconocer la individualidad de Hande Erçel. Ella es una artista talentosa por derecho propio. Su carrera previa a Kerem Bürsin ya era prometedora. Y su carrera posterior, donde ha demostrado su capacidad para brillar en solitario, sugiere que si bien Kerem pudo haber sido una influencia significativa en un momento dado, su éxito actual se basa en sus propias fortalezas y decisiones. La inspiración es un punto de partida, un impulso, pero el trabajo duro, la dedicación y el talento son los pilares del éxito a largo plazo. ¿Y el secreto? ¿Qué secreto puede haber entre dos personas tan expuestas al ojo público? Quizás el secreto no sea algo tangible, sino una dinámica interpersonal. Tal vez el secreto radicaba en su capacidad para desconectar del mundo exterior cuando estaban trabajando, para enfocarse el uno en el otro y en el proyecto, creando un espacio de confianza y colaboración. En un ambiente donde la presión mediática es constante, tener esa burbuja de apoyo mutuo puede ser invaluable. Pensemos también en cómo se complementaban. Hande aporta una dulzura y una conexión emocional muy fuerte, mientras que Kerem a menudo exhibe una energía y una intensidad particulares. Juntos crearon una dinámica que resonó profundamente con el público. Esa sinergia, esa capacidad de potenciarse mutuamente, es algo que muchos buscan en las relaciones, tanto personales como profesionales. Y si Hande encontró en Kerem a alguien que la inspiraba a explorar nuevas facetas de su arte y que la apoyaba en su camino, entonces, en ese sentido, él sí pudo haber sido un factor clave en su desarrollo. Pero volvamos a la pregunta original, ¿Kerem es su mayor inspiración? Es una pregunta difícil de responder con un sí o un no definitivo. Lo que sí podemos decir es que su relación y colaboración probablemente jugaron un papel importante en su evolución como actriz y en la consolidación de su carrera. La inspiración es un motor poderoso y cuando se combina con el talento y la dedicación, los resultados pueden ser asombrosos. ¿Y el secreto? Quizás el secreto de cualquier relación exitosa, sea romántica o profesional, reside en la comunicación, el respeto mutuo, la admiración y un objetivo compartido. Si Hande y Kerem compartieron esos elementos, entonces es natural que hayan logrado cosas maravillosas juntos. El secreto podría ser simplemente la fórmula clásica de una conexión humana profunda y un trabajo colaborativo bien ejecutado. Es importante recordar que al final del día, Hande Erçel es la arquitecta de su propio destino. Su camino hacia el estrellato es el resultado de innumerables horas de trabajo, de tomar decisiones audaces, de cultivar su talento y de conectar con millones de personas alrededor del mundo. Si Kerem Bürsin fue una fuente de inspiración en ese viaje, sin duda es un aspecto maravilloso de su historia. Pero el mérito principal siempre recaerá en ella, en su fuerza, en su perseverancia y en su innegable brillo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue especial, eso es innegable. Que esa conexión probablemente generó una dinámica de inspiración y apoyo mutuo, también es muy probable. Y que si bien no podemos afirmar categóricamente que Kerem sea su mayor inspiración o el único secreto de su éxito, su influencia, especialmente durante su tiempo juntos, pudo haber sido un catalizador significativo en el desarrollo de Hande como artista. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos amigos. Hemos desgranado la pregunta, hemos explorado las posibilidades y hemos intentado arrojar luz sobre esta fascinante dupla. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Recuerden que la vida y las relaciones son complejas, y la inspiración puede surgir de los lugares más inesperados. Lo importante es que Hande Erçel sigue brillando, y eso es algo que todos podemos admirar. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes.
¿Creen que Kerem Bürsin fue una gran inspiración para Ande? ¿Tienen alguna otra teoría sobre su éxito? Déjenme sus comentarios aquí abajo, siempre estoy ansioso por leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y antes de despedirme, el clásico llamado a la acción. Si les ha gustado este vídeo, por favor, regálenme un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es mi mayor motivación para seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.